Lenguaje y literatura, octavo grado, la poesía, orígenes, características y estructura. Sean bienvenidas y bienvenidos a su clase de lenguaje y literatura. Este día estudiaremos la poesía, sus orígenes y las características. Haremos un recorrido por la literatura griega precisamente para conocer la lírica y también tendremos el apoyo de una escritora salvadoreña, una poeta. Para comenzar, te haré las siguientes preguntas. ¿Has leído alguna vez un poema? ¿Te gusta la poesía? Seguramente dirás que sí, y si te gusta, también dirás que sí. Si no te gusta, pues más adelante verás lo interesante que es este género. Ahora les contaré sobre algunos poemas más antiguos de los que se tiene conocimiento. El poema del que se tiene conocimiento y que es el más antiguo es el poema de Narmar, que data del año 3200 a.C. También tenemos una epopeya muy importante que se llama la epopeya de Gilgamesh, que data del año 3000 al 2500 a.C. Una de las obras muy importantes es la Ilíada, que hoy en día la conocemos y seguramente la hemos leído, que también es una epopeya épica. Esta data del siglo 7 a.C. Así como estas obras, otras muchas, como literatura religiosa, filosófica, era considerada un arte, asimismo la historia. Durante la época antigua, la India, China, Grecia daba un valor muy importante a la historia, de ahí que muchas se conozcan a través de poesía. ¿Por qué? Porque era el género o la forma en la que se narraban estas historias. Las historias estaban escritas en verso porque era más fácil aprendérselas. Es decir, que los oradores o los poetas las cantaban y se transmitían de forma oral de generación en generación. Así llega hasta el siglo XVII a consolidarse la poesía como el género más importante. A partir de acá tenemos otros géneros, pero la poesía es el principal género literario de la historia. La palabra lírica proviene del griego líricos, que hace referencia a la lira, que era un instrumento musical con el que se acompañaban los cantos. Es decir, que la lírica como género surge entre los griegos a partir de cantos religiosos. Estos cantos eran acompañados con este instrumento que permitía acercarse al oyente, porque la lírica no estaba de forma escrita, sino que se transmitía de forma oral. Mencionaba anteriormente que esto permitió que fueran pasando de generación en generación. Los poetas siempre tenían este acompañamiento musical para poder deleitar al oyente. Ahora conozcamos las características de la poesía. Es un género literario que goza de belleza y sentido estético a través de la palabra escrita. Puede presentarse en verso o en prosa. Dependiendo de sus características, la poesía tiene una métrica rígida. Esto quiere decir que cada verso debe estar compuesto por cierta cantidad de sílabas. Se basa en un lenguaje figurativo, connotativo y que suele ayudarse muchas veces de la analogía. De esta manera, el mensaje que pretende transmitir un poema muchas veces no es literal, por lo que se encuentra oculto o entre líneas. Puede abordar cualquier temática. No obstante, muchas veces se relaciona con algún sentimiento humano, particularmente con el amor. Bien, amigas y amigos que están en casa, al inicio de la clase les comenté que este día nos acompañará una poeta. Tenemos ahora a Cecilia Castillo. Ceci, bienvenida a la clase de octavo grado de lenguaje y literatura. Gracias, Francisco, por invitarme para conocer y compartir algo más sobre poesía. Bien, antes explicaba a los estudiantes qué es la poesía, qué es la lírica y se dio una definición. Sin embargo, nos gustaría conocer la definición o qué entiende por poesía usted que escribe. Que representa es la construcción de un lenguaje elegante, sutil y melodioso, donde se unifica el alma
el espíritu, las emociones y los pensamientos. Ah, qué bien, Cecilia. Dentro de las características, de hecho, mencionábamos eso. Pero seguramente eso también requiere un ejercicio de los escritores, de los poetas en este caso. Quisiéramos saber si usted ha tenido como algunas dificultades o a qué se ha enfrentado en su quehacer literario. Francamente, es muy necesario la lectura, el autoconocimiento y la disciplina, tanto para leer como para escribir. Ah, qué interesante. Quiere decir que la lectura también nos ayuda a tener ciertas ideas y habilidades para escribir. ¿No es así, Cecilia? La lectura es como el abono, como la llovizna que necesitamos para poder incrementar nuestro conocimiento. Qué interesante. Esas formas de entender la poesía. Nuestros estudiantes muchas veces tienen dificultades para definirla. Decía que es un concepto muy amplio y no es fácil poder decir que la poesía es esa como ventana del alma que nos permite expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas o la visión de mundo. Así es que conocemos históricamente que la poesía viene desde los griegos o antes de que existiera la escritura, porque se iba transmitiendo de forma oral. En El Salvador también tenemos escritores, tenemos poetas, muy buenos escritores. ¿Qué valoración nos da usted sobre la voz poética en El Salvador? Una etapa de nuevos retos. Tenemos voces honorables, memorables que nunca van a pasar al olvido. Hay que apoyar incluso las nuevas generaciones. La poesía tiene que transmutar a sucesos, situaciones y contextos, sobre todo ahora que el ser humano lo requiere más. Bien, es porque la poesía nos permite, ¿verdad? Decía hace un momento, expresar lo que sentimos y ver la realidad y poder decir lo que quiero a través de la palabra escrita. Para entender un poco, invito a Cecilia que nos lea un poema de una autora o poeta griega. Diosas, venid aquí desde el cielo y conmigo cantad a la madre de los dioses. Cuando llega errante por montes y valles, la cabellera, la mente. El soberano Zeus, al ver a la madre de los dioses, un rayo lanzó y los timbales tocaba. Las rocas quebró y los timbales tocaba. Madre, márchate con los dioses y no vayas por los montes o los blancos lobos. Y no me voy con los dioses si no obtengo mis partes, la mitad del cielo, la mitad de la tierra y del mar, la tercera parte. Y de este modo me marcharé. Salve, oh gran soberana, madre de los dioses. Telésila de Argo. Escuchamos un bello poema en la voz de Cecilia Castillo. Muchas gracias, Ceci, por habernos deleitado con esa voz poética y conocer un poco de la cultura a través de la literatura, en este caso un poema griego. Ahora conversaremos sobre algunos aspectos importantes de la poesía que se deben considerar al momento de analizar para entender cuál es el mensaje que nos quiere transmitir. Le comento, son tres los que vamos a ver. Uno es el sujeto lírico o el hablante lírico. El hablante lírico se entiende como el que transmite el mensaje. ¿Qué vio usted en el poema? ¿Cómo vio al yo lírico en ese texto? Muy diferente a un yo que puede personificarnos a nosotros, en distinción. El yo es la voz que representa y da vida al poema, que lo hace con una carga emotiva, con una carga muy sublime y que va para un destinatario exactamente. Ah, ok. Quiere decir que el hablante lírico o ese yo lírico no necesariamente es el autor. Digamos, si la poeta fuera Cecilia Castillo, cuando leemos el poema, el mensaje no es Cecilia Castillo, sino que hay una voz dentro de ese texto. Existe un desdoblamiento de la voz interna, de la voz intimista que puede existir dentro del proceso creativo. Hay una gran diferencia y no corresponde, es una voz más artística. Ok, y esa voz artística, como dice Cecilia, está dirigida a alguien, le transmite ese mensaje. Y esa persona, que no es alguien real, sino alguien ficticio, lo llamamos objeto lírico, ¿verdad? Es a quien dirigimos el mensaje. En el poema que leímos, ¿a quién estaría dirigido esa voz lírica? ¿A quién se está transmitiendo el mensaje?
interesante porque hay una exhortación y una evocación muy intimista. La poeta o la poetisa en este momento se enamora y envía ese mensaje a la misma poesía, al mismo espíritu. Hay elementos que desencadenan la belleza, la sutileza, y es todo un cancionero de evocaciones, donde también en el último párrafo es una autoevocación. Ella le canta fervorosamente a su espíritu, a su alma, que la llama una diosa, y que la va interceptando también con la figura de Zeus y otros elementos naturales, pero que ella prácticamente le canta a su voz interior. Es decir, hay una exaltación de la poesía. Esa es la interpretación que nos hace Cecilia Castillo, y ese es precisamente el motivo lírico. El motivo lírico entendido como aquello que lleva o que va moviendo los sentimientos o el interior del poeta. Eso es lo que usted nos decía al decirnos que la autora o la poeta trata de hacer un canto a la poesía, desde la poesía. Esa es la razón, ¿cree usted, por la que esta autora se expresa de esa forma? Efectivamente, Francisco, recordemos que dentro de todos estos términos y del conocimiento de la poesía, no es una voz humana, es una voz clásica y contemporánea, sujeta a tiempo, espacio, emociones y pensamientos. Muy bien, Ceci. Eso es una muestra nada más del origen de la poesía. Hay muchas más, y que con el tiempo los estudiantes que están en casa podrán ir conociendo a través de las lecturas que tengan en la escuela, de forma individual, en su familia, irán conociendo toda esa gama de autores y autoras, en este caso poetas, que nos deleitan y que nos regalan una voz, decir su interior a través de la palabra escrita. También hay un ánimo, ese ánimo o estado de ánimo es el que se refleja en el poema, y lo identificamos con las lecturas que hacemos. Es decir, que no es algo que el autor lo puso, sino que Cecilia lo puede interpretar de una forma, Francisco lo puede interpretar de otra forma. Esto va a variar del contexto, del conocimiento y lo que cada uno maneje sobre la poesía. Por eso es interesante, y les decía al inicio, que probablemente no nos guste, porque algunas personas a veces dicen, es que la poesía no me gusta, me resulta aburrida, pero muchas veces es porque no hemos descubierto lo interesante y lo emotivo que hay en ella. Así es que vamos a pasar a otra parte, Cecilia, y es que usted también nos regale unas lecturas, pero de poemas suyos. En un momento mencionábamos que usted escribe, pues, ¿qué no quisiéramos? ¿Y qué no quisieran los que están en casa? Volver a escuchar a Cecilia Castillo. De mi libro Sinastría, poema 48. En esta casa habitan 1000 poemas, preñados del silencio y los espíritus, que entallan nuevas voces, nueva ofrenda, para la sed del vientre y sus remansos. En esta casa con miles de puertas, donde mis pies cabalgan remolinos, donde mi ombligo siembra su cosecha, en tu costado, en tu cintura abierta. Porque esta casa es alambrada, es tiempo, porque sus graderíos son hogueras, donde tus labios descifran el viento para posarse en mis pechos de luna. En estos ventanales crecen lento los nombres de los hombres que profesan el paladar que renace conmigo. Y es que esta casa de arrecifes negros, adoquinada por llovizna y niebla, hoy es la casa de tus 1000 encuentros, donde la piel se recuesta en el trigo para tocarnos todos estos siglos que como verso estallan en la piel. Hora. Es la hora del silencio. El corazón es un ciervo que tiembla por las habitaciones de la vida. Un mercenario que a diario levanta el ruido de tu floresta y aroma. Porque él no sabe de guardar distancias, tampoco de negarse un verbo beso. No sabe de atraparse en sus talones,
porque la libertad es su faena. Porque en horas como esta es tan amargo fundirse en la preñez de su agonía, mientras cual ciervo se posa en el alba con la sed tan sublime como caligrafía que hace verter el alma en la vestidura del poema. Así como la poesía de Cecilia Castillo, El Salvador tiene una serie de autores que nos han dejado un legado de textos poéticos muy interesantes. Cecilia, muchas gracias por habernos acompañado en esta teleclase de 8º grado en el que abordamos el tema de la poesía. Gracias, Francisco, por esta invitación. A todos en casita, sigamos conociendo más sobre poesía. Bien, en su guía encontrarán algunos conceptos sobre la estructura del poema, qué es un verso clásico y cuáles son las estrofas. Los invito a que revisen y que resuelvan las actividades y nos vemos en la próxima teleclase.